Y ahora ya son ahora mismo las 5 menos 20 de la tarde, ya lo saben, en directo con todos ustedes, y vamos a hablarles en particular de una actividad que se va a celebrar a las 8:30 de esta tarde, pero también de un programa muy variado de la cuarta edición que ya se celebra de las jornadas prehistóricas. Qué mejor que sus protagonistas esta tarde con todos nosotros para que nos desgranen y nos detallen todo lo que vamos a poder ver no solo esta tarde, sino también en las semanas posteriores. Nos acompaña el organizador de esas jornadas, Paco González. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también el ponente que va a estar presente en la Alhóndiga esta tarde, Pedro Cantalejo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos y estar aquí casi en primicia antes de esa conferencia. Encantado. Hablamos, cuarta edición, Paco, de unas jornadas prehistóricas que yo creo que ya son todo un éxito, muy conocidas en Zamora capital y provincia, y sobre todo que poco a poco se van consolidando, ¿no? La verdad es que sí, realmente el primer año empezamos este proyecto con ciertas dudas, puesto que a priori muchos no sabían la relación que existía entre una capital como Zamora y la prehistoria, ¿no? Aunque hay que decir que aquí también tenemos nuestros pequeños tesoros, algunos los podemos contemplar en el Museo Provincial. Pero tengo que comentar que desde la primera edición tuvimos una aceptación absoluta por parte de la gente, que ha llenado todas las actividades, y también decir que estas jornadas, como bien sabes, pues ya se han convertido de alguna manera en una referencia por todos esos colaboradores que hemos tenido a nivel nacional e internacional, ¿no? Hoy comenzamos con Pedro Cantalejo, que es un honor tener aquí y que es uno de esos referentes internacionales en el campo de la prehistoria del que vamos a poder aprender mucho, ¿no? Entraremos en materia en tan solo unos instantes, pero Paco, cuéntanos cómo surgió esa idea que poquito a poco ha ido dando pasos muy grandes, porque como tú bien decías, ahora mismo ya es todo un referente. Totalmente. En realidad mi pasión es la magia, ¿no? El mundo del ilusionismo, pero el ilusionismo es una rama escénica contemporánea que surge en el siglo XVIII, pero que hunde sus raíces en la antigüedad, ¿no? Al final el ilusionista, que en los orígenes era un chamán, tenía que ser capaz de compartir con el resto de las personas aquella experiencia que él vivía de forma espontánea, que surge, según creen muchos, de la propia biología humana, pero que luego tenía que reproducir con ciertos elementos o artificios naturales, ¿no? Sin saberlo, los primeros chamanes reproducían esos efectos de ilusionismo que a partir del siglo XVIII han tenido continuidad en nuestra cultura y que también han propiciado, pues, la evolución cultural de nuestra especie desde muchos ámbitos, ¿no? Ese fue el punto de inicio, y como tú bien decías, nunca entendíamos eso de Zamora capital, que tiene que ver con la prehistoria, porque al final organizar unas jornadas prehistóricas tiene mucho trabajo detrás también, y más con el nivel, yo creo, tan excelente que vais cada año sumando, ¿no? La verdad es que sí, pero ayer precisamente tomando un café con Pedro lo comentábamos, que eso que tanto nos apasiona a los zamoranos, ¿no? Nuestro legado, el románico, esas iglesias maravillosas, en el fondo no son otra cosa que una reproducción de esa caverna iniciática en la que al acceder, independientemente, me atrevería a decir, de las creencias de cada uno, al acceder a las entrañas de cualquier ermita románica, pues nos reconectamos con ese ser primigenio que a pesar del tiempo sigue latiendo en lo más profundo de todos nosotros y que estimula nuestra mente y nuestra imaginación, ¿no? Pues con las mismas cosas con las que se estimulaba también la de los primeros habitantes, por ejemplo, de la península ibérica o de la cornisa franco-cantábrica. En los próximos días vamos a tener un amplio programa, pero esta tarde, como decíamos, en tan solo unas horas, a las 8:30, Pedro va a exponer, yo creo, algo de lo que todos tenemos que ser partícipes y también conocer, ¿no? Porque eres investigador de las cuevas de Ardales y el Cantal en Rincón de la Victoria, y yo creo que es muy importante también poner de manifiesto todo lo que se descubre, ¿no? Toda esa relación, como dice Paco, que tenemos. Bueno, hay una relación directa entre la prehistoria y nosotros, y sobre todo entre el arte que se produjo en el Paleolítico y nosotros, porque aunque hoy en día la horquilla cronológica que nosotros sabemos para el primer arte humano, el primer modo de expresión, va entre los 65 y los 8000 años antes del presente, qué duda cabe que todo ese arte se hizo para nosotros, es decir, porque tuvo una intención desde el principio de comunicación a futuro. Y entonces, lógicamente, lo que yo vengo a exponer es que esa provincia de España, que es Málaga, pues tiene un papel muy importante dentro del desarrollo de ese arte rupestre que después llegó a toda Europa.
Cuéntanos un poco, no vamos a desgranar todo lo que va a pasar a las 8:30 de la tarde en la Alhóndiga, pero sí que es verdad, cuéntanos ese papel tan importante que jugó esa capital. Porque en la actualidad y sobre todo desde principios de siglo, la tecnología nos ha ayudado mucho a comprender muy bien cómo fue la ocupación humana de la península ibérica. El caso más notable es el caso de Atapuerca, pero después está también el caso de Orce en la provincia de Granada. Y después hay una serie de categorías dentro del mundo de la prehistoria, y la provincia de Málaga es la principal foco de desarrollo cultural en el Paleolítico, de todo el Mediterráneo además. Entonces, en esta zona donde se congregan más de una docena de grandes cavidades que tienen arte, antes parecíamos el fondo del saco, es decir, siempre se había creído por parte de la investigación, sobre todo de la investigación anglosajona, que los humanos modernos llegamos hace 50.000 años, los Homo sapiens sapiens, desde Oriente, y entonces la península ibérica estaba al final del camino. Pero actualmente sabemos que el Homo sapiens sapiens cruzó el estrecho de Gibraltar, y entonces esa segunda vía nos conectó directamente la península ibérica con el desarrollo de esa gran migración que supuso el asentamiento humano definitivo en Europa. Por tanto, Málaga estaba al principio del salto, ¿no? Y afortunadamente nosotros hoy en día lo podemos comprobar y contrastar, pues, a través de la investigación y a través de las nuevas tecnologías de los laboratorios que nos lo ratifican. Hay mucho desconocimiento sobre eso, porque yo creo que es verdad que muchas veces no conocemos casi nuestros propios orígenes, ¿no? Como en este caso. Bueno, yo lo que creo es que hay una parte de culpa de los investigadores, importante, porque los investigadores solemos comunicarnos a través de las publicaciones científicas o algunas veces divulgativas. Y hace falta muchas iniciativas como la de Zamora para hacernos compromisos a los investigadores de venir y contárselo a la sociedad. Eso es sencillamente lo que me parece más loable de que lo que ha hecho Paco y aquí la ciudad de Zamora con el tema de estos ciclos de conferencias dedicados a la prehistoria, en un mundo que él cree que no tiene nada que ver con la prehistoria, pero el río Duero es el río de la prehistoria del centro de la península. Entonces hay una conexión directa, sin duda. Unos ciclos, yo creo, muy necesarios para la sociedad, ¿no? Sí, evidentemente creo que la divulgación científica es absolutamente necesaria, porque hoy en día estamos, voy a decirlo de mala manera, pero para que se me entienda lo mejor posible, estamos demasiado saturados de información en las redes sociales. Esa información no llega casi nunca a contrastarse, es decir, es una información que ruge, pero que no se detiene en pormenorizar sobre la realidad. No tiene muchas veces nada que ver con la verdad que se cuenta, ¿no? Entonces la realidad es a veces más sorprendente que todo lo que se cuenta, porque cuando uno tiene datos de cosas que pasaron hace 70, 50.000 años, 35.000 años, y uno puede hablar con tranquilidad de esas cosas, pues creo que es una oportunidad excelente, que es lo que nos brinda a nosotros, a los investigadores, pero también a la ciudad y a la ciudadanía de Zamora, nos brinda este tipo de ciclos. Vamos, en palabras de Pedro, es una maravilla lo que hacéis, ¿no, Paco? Sí, pero bueno, es que realmente Pedro, puedo decir que es un regalo tenerla aquí, ¿no? Yo hace años que tenía ganas de poder contar con él. Él no lo va a decir, pero él participó directamente en el equipo de investigación que descubrieron una antigüedad que superaba los 60.000 años, Pedro, si no me equivoco, en las cuevas de Ardales, y que dieron la vuelta al mundo, porque la autoría de esas pinturas no podía ser otra especie que no fuese la de los neandertales, ya que el Homo sapiens no había llegado a ocupar todavía esa zona. Bueno, pues estas investigaciones dieron la vuelta al mundo, se publicaron en revistas tan importantes como Science, y podemos decir que Pedro forma parte de ese grupo muy pequeño de prehistoriadores que ya están en la historia de la prehistoria, ¿no? Y vamos a poder realmente, como digo, pues disfrutar en Zamora y aprender de una visión de la prehistoria sin ningún tipo de prejuicios, desenfadada, y además con un carácter divulgativo que no todos los expertos tienen y que Pedro sabe cristalizar como pocos, ¿no? Vemos, Paco, como, por ejemplo, un investigador como Pedro está encantado de venir a estas conferencias, a estos ciclos y estas jornadas prehistóricas. ¿Es complicado conseguir elaborar un programa?
La verdad es que sí, tenemos que siempre desarrollarlo con muchos meses de antelación. Normalmente todos los ponentes son personas que tienen una agenda muy complicada. De hecho, todavía alguno de ellos pues está deseando venir, pero llevamos 4 años intentándolo, no ha podido ser. El año pasado, por ejemplo, estuvo Eudald Carbonell, lo habíamos intentado los 2 años anteriores. Bueno, pues poco a poco vamos trabajando para ir consiguiendo esa configuración de las programaciones que creo que nos va a dar una visión muy poliédrica de lo que es la prehistoria, pero sí que en realidad son proyectos complejos y que requieren, bueno, pues de ciertas dosis de paciencia, ¿no? Por las circunstancias, sobre todo ahora en este tiempo post-COVID por el que estamos pasando, pero que al final siempre merece la pena por los resultados y por el entusiasmo que vemos en el público que también nos acoge, ¿no? Estas jornadas comienzan esta tarde con esa conferencia, pero tenemos muchos más días para disfrutar también, ¿no? Sí, si me permites, tengo la chuletica, ¿Sí? la voy a coger, Claro que ¿no? sí. Yo desde el instituto sin chuleta no sé sobrevivir en la vida, entonces... Bueno, pues comenzamos hoy con esta conferencia de Pedro Cantalejo, que como bien decía es investigador de las cuevas de Ardales y el Cantal, en Rincón de la Victoria. Es una conferencia titulada Marcas y arte rupestre en las cuevas paleolíticas de Málaga. Y este sábado, día 12, pues tenemos una actividad que nos hace mucha ilusión, porque no sé si recuerdas que el primer año, y creo que el segundo también, de las jornadas prehistóricas, hicimos una serie de talleres que tuvimos que, bueno, pues dejar ahí un poco en stand-by con el tema de la pandemia, pero que hemos podido recuperar de nuevo este año. Bueno, pues vamos a comenzar con las actividades el sábado 12, en el Centro de Interpretación del Bosque de Valorio. Tengo que decir que las inscripciones ya están agotadas para este taller. Es un taller para niños de entre 4 y 9 años que van a poder conocer la prehistoria a través de diferentes actividades muy divertidas y sobre todo familiares, porque hemos pedido que los padres también participen activamente en todas ellas, ¿no? Ya el martes 15 de noviembre vamos a tener a Eudald Guillamet para hablar de un tema inédito dentro de estas jornadas, que es el de la conservación, y que además me atrevería a decir que es un tema del que no se habla mucho, incluso en los congresos especializados, ¿no? como este. La conservación es fundamental dentro del arte rupestre y de hecho, bueno, pues lo hemos podido corroborar al ver también cómo se han recuperado ciertas cuevas como Altamira, que durante una época estuvieron en un estado de conservación realmente lamentable y que gracias al conocimiento de muchos especialistas pues han podido, bueno, volver a mostrar tal y como hoy las podemos contemplar, no en el caso de Altamira, que son muy pocos los que tienen ese privilegio, ¿no? Pero bueno, como digo, vamos a tener a Eudald Guillamet, bueno, que es restaurador en pintura mural, piedra y pintura rupestre, consultor para diferentes organismos nacionales, internacionales, para UNESCO, Fundación Goethe y diferentes museos, ¿no? Luego continuamos el jueves 17 con una conferencia de Antonio Rosas sobre los neandertales, que este es un tema que interesa mucho en Zamora. Ya hace un par de años tuvimos a otro Antonio, especialista en los neandertales, que fue Antonio Monclova, y que nos va a dar las claves para entender, bueno, pues más en profundidad una especie que hasta hace no muchos años se trataba desde ciertos prejuicios que no nos dejaron comprender realmente pues toda la profundidad, toda esa complejidad y sofisticación cultural que también tenían y que por diferentes avatares históricos pues se vino negando, sobre todo desde el siglo XIX, ¿no? Y ya para terminar, pues el viernes vamos a proyectar un documental de los amigos de Turkana Films, un año más, que se titula Desextinción. Porque fíjate qué cosa tan curiosa, yo creo que esto a la gente le va a interesar. Es un documental que plantea una hipótesis, una posibilidad más bien, en la que ya están trabajando ciertos investigadores en diferentes partes del mundo, que es la de desextinguir ciertas especies animales del Paleolítico, de la prehistoria, que se considera que podrían tener efectos beneficiosos bueno, pues para ralentizar este cambio climático tan brutal que estamos sufriendo. ¿Y por qué sabemos que podemos hacerlo? Pues porque entre otras cosas han encontrado algunos restos de especímenes en zonas árticas cuyo ADN está prácticamente intacto. No voy a desvelar demasiadas cosas, pero en este documental se habla de factores tan evidentes como que con el peso de un mamut, pues de muchos mamuts que están cohabitando en determinadas zonas, se podría compactar el hielo para ralentizar ese pequeño cambio climático. Dicho así, puede parecer algo un poco utópico y un poco ficcional, ¿no? Pero tenemos algunos grandes especialistas, entre ellos Eudald Carbonell, que es el coprotagonista de este documental, que nos van a explicar que esto puede ser una realidad y que puede ser una realidad además muy interesante de cara a la conservación de nuestros ecosistemas. Y que está de plena actualidad ahora mismo también, ese tema. Totalmente, y que está de plena actualidad. Yo creo que este documental nos va a abrir los ojos y nos va a hacer también valorar mucho la ciencia, ¿no? Yo creo que no todo está perdido. Tenemos una
visión muy negativa del futuro, como no puede ser de otra forma, no tenemos más que encender las noticias para corroborarla, pero todavía tenemos a gente, mentes brillantes, grandes científicos, que están dándole vueltas a posibles soluciones que nos permitan vislumbrar un futuro más esperanzador. Hemos visto y hemos escuchado cómo hay diferentes conferencias también para conocer de dónde venimos, esa evolución, pero es importante destacar este documental y aparte esos talleres, ¿no? Para focalizar también un poco en los más pequeños, que parece que siempre nos centramos en las conferencias para los adultos, pero en los niños también yo creo que es importante que conozcan todo esto, ¿no? Claro que sí. Hablábamos el otro día en una entrevista, me decía el presentador, bueno, es que por desgracia hay muchas cosas que aprendimos sobre la prehistoria en el colegio que hemos olvidado. Y yo le dije, bueno, no sé si por desgracia o por suerte, porque sabemos que muchas cosas las aprendimos mal, Pedro, ¿no? Sí. Esa imagen que teníamos de ese primer ser humano que iba agachado y poco a poco se iba estirando. Hizo mucho daño la tele en su momento con los reportajes aquellos. Y sobre todo el cine, ¿no? Sí. Yo recuerdo, no sé si contarlo como anécdota, que cuando yo vi hace 1.000.000 de años, los humanos hombres estaban en un estadio prácticamente monos y los humanos mujeres habían llegado a la categoría de Raquel Welch. Entonces, claro, entonces, a partir de ahí, toda mi formación de niño con la prehistoria tuvo que desaprender también. Totalmente. ¿No? Es que el otro día me comentaban, pero entonces los Homo sapiens venimos de los neandertales. No venimos de los neandertales. Pero ¿cómo no? Pero si, y entonces la evolución, ¿de dónde venimos? De, bueno, es que hubo varias especies que cohabitaron, ¿no? En el tiempo y el espacio. De hecho, ahora es la única época en la historia de la humanidad en la que estamos solamente una especie, ¿no? Sí, poblando el planeta, ¿no? Pero bueno, es interesante también ver eso y que ahora sean los niños los que puedan aprender, bueno, pues con unas bases mucho más sólidas, unos cimientos mucho más estructurados. ¿Cuál es el objetivo que os marcáis en estas jornadas? Cuando terminen, que digáis, mira, hemos hecho los deberes ya. Sí, yo en realidad soy un poco tramposo, tengo que decirlo, porque yo a veces creo que estas jornadas las he hecho para mí. Porque en realidad el mayor regalo, el mayor placer es el de sentarme cada año y decir, bueno, ¿y con quiénes me encantaría tomar un café? ¿Cuáles son los prehistoriadores a los que admiro, cuyos trabajos me parece que han sido decisivos, ¿no? para entender nuestros orígenes? ¿Quiénes son? Y entonces, lo primero que pienso es en eso, en cómo yo lo voy a disfrutar, lo que voy a aprender, y digo, wow, luego lo vamos a poder compartir con todos los zamoranos, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un auténtico regalo. El objetivo es ese, que la gente tenga una visión mucho más poliédrica de lo que es la prehistoria y que también pues, recuperemos un cierto interés social en conocer nuestro pasado para poder orientar nuestro futuro, que me parece que es algo fundamental. Yo creo que sí, siempre es bueno saber hacia dónde vamos, pero sobre todo saber de dónde venimos. Claro. Haced un llamamiento para que esta tarde vayan a escucharte, Pedro. Yo pienso que voy a contar una serie de historias de la prehistoria, ¿no? Pero fundamentalmente quiero compartir con los que vayan, quiero compartir todo lo que sabemos en la actualidad sobre la ocupación humana de este tramo bajo de la península ibérica, desde donde se irradió una parte de nuestra cultura, ¿no? A nosotros nos llegaron los primeros humanos desde el norte, pero los últimos humanos que llegaron a la península ibérica pues vinieron desde el sur. Entonces ese encuentro me parece maravilloso. ¿De dónde te viene a ti ese interés, ese amor? ¿En qué momento de tu vida decidiste quiero saber más de esto y también quiero divulgar, ¿no? Que esa es una función muy importante también? Desde niño me atraía muchísimo la historia y el patrimonio, pero yo creo que se fraguó en el bachillerato. En el bachillerato, como tantas veces ocurre, tiene uno la suerte de tener profesores que tienen interés por enseñar, mucho interés por enseñar, y entonces yo creo que aproveché muy bien esa etapa de mi vida para formarme como un pequeño investigador local y desde ahí puede desarrollar el trabajo. Va a hacer un inciso, creo, Paco, ¿no? Un pequeño investigador, sí, nada. Pequeño investigador que ha descubierto nada, algo simbólico, unas 1500 pinturas rupestres a lo largo de su vida, con publicaciones en las revistas más importantes y sobre todo un hombre que tiene esa parte intelectual, pero hoy es de los pocos días que le vais a ver los zapatos limpios, porque él está habituado a estar en el interior de las cavernas, se mancha las botas, las chirucas, y entonces, bueno, pues tiene esa visión realmente de lo que es la prehistoria, ¿no? Desde esa parte intelectual, de conocimiento más académico, si se quiere,
pero también de, ese, bueno, pues de esa visión práctica, ¿no? de lo que es este mundo tan apasionante. Y bueno, yo ayer hablando con él me dijo, Paco, ¿cuándo vienes a Málaga? Que te voy a enseñar Ardales, ¿no? Y yo he dicho, bueno, pues yo ya me puedo morir tranquilo, imaginar esa cueva donde sucedieron cosas tan importantes. Que la gente venga porque esa visión tan profunda y a la vez tan multidisciplinar es muy difícil de poder ver cristalizada en una sola persona, y hoy es el día. Claro que sí, animamos a todos los que nos estén viendo y escuchando a que se acerquen esta tarde a las 8:30, que vamos, yo creo que no les va a defraudar. Le hemos dado un pequeño aperitivo, pero tienen que conocer más detalles y en profundidad todo lo que tiene que contarles Pedro, que como han escuchado, nada, un pequeño investigador. Pedro, muchísimas gracias, un auténtico lujo y placer que haya estado compartiendo este ratito de esta tarde de martes aquí en 8 Magazine con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y una gran emoción de estar en Zamora dando la primera vez una conferencia. Y que sean muchas más, la primera de muchas. Muchas gracias. Gracias. Paco, y a ti un placer por haber venido a contarnos y a desgranarnos todo este programa, y te esperemos en la 5ª edición o con todos tus proyectos, porque no paras. Claro, bueno, tengo que ir adelantando que en un mes y pico voy a estar aquí para compartir un proyecto del que no puedo adelantar nada, pero que creo que no va a dejar a nadie indiferente. Eso ya es demasiado, ¿eh? Para Por aquí nosotros. estaremos. Claro que te esperamos esta tarde. Venga, Oh, sí. Genial. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues cita a las 8:30, ya lo saben, con estas primeras jornadas prehistóricas. Comienzan hoy, pero es la 4ª edición. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. No se vayan muy lejos, que todavía nos queda mucha tarde que compartir con todos ustedes.